Hermana mía, hermano mío, ¿habéis pensado alguna vez que a veces Dios actúa en el silencio de la madrugada mientras el mundo duerme, pero el cielo se mueve? Que hay momentos en que la justicia divina se manifiesta no para causar temor, sino para proteger a los que están bajo la sangre del Cordero. En Egipto, en una noche que nunca sería olvidada, la justicia de Dios llegó como un viento que pasa y nadie la ve. Pero su acción fue precisa, santa, innegable. Hoy reflexionaremos con calma y reverencia sobre el ángel de la muerte, aquel que pasó por las casas en aquella noche de la primera Pascua. ¿Es él solo una figura que infunde miedo, o lleva dentro de sí una misión mucho mayor que la que nuestros ojos humanos pueden comprender? En este vídeo quiero invitarte a ir más allá de lo que escuchas por ahí. Caminemos juntos a través de las Escrituras, pero también a través del entendimiento espiritual que nos consuela, nos fortalece y nos enseña. No estamos aquí para asustar a la gente, sino para calentar vuestra fe. Y si sientes que necesitas entender más sobre el accionar de Dios en tiempos difíciles, te digo, este mensaje ha llegado en el momento justo. Aprovecha y suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con quien necesite una palabra de luz. Aquí buscamos sabiduría, con nuestros pies en la palabra y nuestros corazones vueltos al cielo. En aquella noche oscura y silenciosa, el Señor había dado a Moisés una orden clara. Cada familia de Israel debía sacrificar un cordero y marcar los postes de las puertas con su sangre. Este no fue un acto simbólico común y corriente. Fue un sello del pacto, una señal de obediencia, una cobertura espiritual contra el juicio venidero. Y allí, entre el olor del pan sin levadura y de la carne asada, los hijos de Israel se reunieron con temor y esperanza. Desde afuera nadie podía ver, pero el ángel del Señor pasaba por la tierra de Egipto, tocando a los primogénitos de cada casa que no estaban cubiertos de sangre. Fue una noche de separación, de decisión, de revelación. Este momento es, hasta el día de hoy, uno de los más misteriosos y solemnes de toda la Biblia. El ángel de la muerte, o más bien, el ejecutor de la justicia divina, no actuó por crueldad, sino por orden directa del trono eterno. Él no eligió en base a apariencia, clase social o tradición. Él obedeció la marca, solo la marca. Y aquí está la gran lección para nuestros días. Hay liberaciones que no dependen de nuestra fuerza, sino de nuestra alianza. Cuando estamos bajo la sangre del Cordero, que hoy es Cristo, ninguna fuerza del mal puede tocar nuestra esencia. Lo que protege el hogar no es la cerradura de la puerta, sino la fe en el Dios que nos cuida mientras dormimos. Muchos ven el episodio del ángel de la muerte como un acto aterrador, casi una oscura historia de fe. Pero cuando miramos con los ojos del Espíritu, entendemos que esa acción fue, ante todo, una división entre opresión y liberación. Egipto había endurecido su corazón, había ignorado las señales, se había burlado de los milagros y mantenía al pueblo de Dios en esclavitud. El juicio no llegó de repente, llegó después de muchas oportunidades de arrepentirse. Y cuando finalmente llegó, no fue para destruir a Israel, sino para abrir la salida. El dolor era real, sí, pero trajo liberación, porque Dios es así. Aun cuando juzga, tiene propósitos de amor. Esto se refleja enormemente en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido que estábamos pasando por una pérdida o un cambio doloroso, pero luego nos dimos cuenta de que era Dios quien nos sacaba de un lugar de esclavitud emocional, espiritual o incluso física? La acción del cielo no siempre llega como queremos, pero siempre llega como necesitamos. A veces la mano que parece pesarnos es la misma que nos empuja hacia la promesa. Cuando entendemos esto,
El miedo da paso a la confianza. El mismo Dios que envió al ángel de la muerte también envió la columna de fuego para guiar, el maná para alimentar y la nube para proteger. Él no nos abandona después de la prueba. Él camina con nosotros hasta el final. La sangre en las puertas no era solo un ritual, era una declaración espiritual. Aquí mora uno que cree en el Dios de Israel. Era la señal que el ángel reconocería pasando sin tocar. Hoy, esa sangre sigue siendo la diferencia entre el miedo y la seguridad. Solo ahora es la sangre del Cordero Eterno, Jesucristo, la que cubre no las puertas de madera, sino los corazones humildes y rendidos. En un mundo lleno de incertidumbre, enfermedades, tragedias y noticias tristes, muchos se preguntan, ¿cómo puedo estar en paz? La respuesta sigue siendo la misma: estar bajo la sangre. Esto es más que religión, es una alianza, es la entrega, es una fe viva. Quizás ya has visto pasar el mal muy cerca de tu casa, de tu familia, de tu salud. Quizás hayas sentido el viento helado del dolor tocar tus emociones, pero si has buscado a Dios, has clamado, has obedecido, aunque sea de manera sencilla y directa, puedes estar seguro, el Señor ha visto la señal. Él reconoce la fe, incluso cuando es pequeña. Él honra a quienes se refugian bajo sus promesas. Recuerden, aquella noche, los que estaban dentro de la casa marcada no oyeron la muerte, sino la esperanza, porque Dios guarda a los que confían en Él con una fidelidad que no falla. Hoy ya no estamos en el Egipto literal, pero muchos aún viven esclavizados por sentimientos, recuerdos y situaciones que los oprimen. Y el mismo Dios que liberó al pueblo aquella noche continúa liberándolos hoy. El ángel de la muerte no era solo una sombra del pasado, también era una señal profética de que el mal nunca prevalecerá sobre las personas que caminan con Dios. Pero al igual que en Egipto, necesitamos estar dentro de la casa de la obediencia, la oración y la vigilancia. No basta con conocer la historia, hay que vivir la fe con el corazón en el altar, porque la presencia de Dios todavía distingue a los que son suyos. ¿Cuántas veces sentimos que la aflicción acecha nuestro hogar, que el enemigo intenta tocar lo que amamos, que las noches son largas y pesadas? En estos momentos necesitamos recordar esa Pascua. Dios no ha abandonado a sus hijos, los protegió, los marcó, los separó. Él todavía lo hace, y aun cuando no entendamos, podemos confiar en que el ángel de la justicia nunca actúa fuera de la voluntad del Padre. Nuestro papel es permanecer en el refugio del Altísimo, como dice el Salmo 91, sabiendo que Él dará órdenes a sus ángeles acerca de nosotros. Eso es lo que nos mantiene en marcha. Saber que estamos protegidos, incluso cuando el mundo está sumido en el caos. Esa noche, algo espiritual se estableció para siempre. Dios demostró que el juicio no es una ausencia de amor, sino una expresión de santidad. Esa liberación no es suerte, es una promesa, y que la sangre del Cordero, una vez derramada, es suficiente para liberarnos del mal. El ángel de la muerte cumplió su misión y, desde entonces, el pueblo caminó hacia la libertad. No hay dolor que Dios permita que no tenga también un propósito de redención. Y aun cuando no entendemos por qué suceden las tormentas, podemos descansar sabiendo que el mismo Dios que juzga también salva, sana, consuela y guía. La pregunta final es, ¿cómo está la puerta de tu corazón? ¿Está marcado con sangre? ¿Está sellado por la fe? Puede que no lo veas, pero hay ángeles por todas partes, hay propósitos que se cumplen, hay liberaciones que suceden donde los ojos no pueden alcanzar. El cielo todavía responde a la fe, y la sangre de Jesús todavía hace la diferencia entre aquellos que solo escuchan acerca de Dios y aquellos que viven bajo su sombra. No tengas miedo de la noche. Ten fe en el Dios de la mañana, porque Él ya estuvo aquí.
y dejó promesas en tu puerta. Cuando leemos sobre la muerte de los primogénitos de Egipto, es imposible no sentir el peso del dolor que se extendió por toda aquella tierra. Llorando, lamentándose, desesperando. Pero este dolor no llegó por casualidad. Ella fue el último acto de un Dios que llevó la paciencia hasta el límite, que advirtió, alertó y esperó. El faraón endureció su corazón ante todas las señales, y aun viendo el sufrimiento del pueblo, prefirió el orgullo a la obediencia. Cuando Dios permite que el juicio venga, es porque la injusticia ya ha sobrepasado los límites de lo soportable. El grito de los oprimidos llegó al cielo, y el cielo respondió. Pero es importante entender, el mismo acontecimiento que trajo la muerte a unos, trajo vida a otros. El mismo ángel que pasó con juicio sobre las casas de los egipcios, pasó silenciosamente sobre las casas de los hebreos, perdonando a sus hijos y confirmando la promesa. Esto nos enseña que Dios es justo y sabe pesar los corazones. No se deja engañar por las apariencias. Y aunque la cosecha de la justicia parezca dura, también es un acto de amor proteger a los tuyos. A veces, la liberación de Dios implica el colapso de estructuras que parecían firmes, pero Él sabe lo que hace. Él derriba lo que oprime para levantar lo que es eterno. Durante esa noche en Egipto, el pueblo de Dios no estaba celebrando. Estaban dentro de la casa, reunidos en obediencia, comiendo apresuradamente, listos para partir. Fue un momento de espera reverente, de silencio lleno de fe. No sabían exactamente cómo sería su liberación, pero confiaron en lo que Dios había dicho. Esta imagen nos enseña algo precioso. Hay momentos en los que todo lo que necesitamos hacer es retirarnos a la presencia del Todopoderoso y confiar. El movimiento de Dios no siempre viene con ruido. A veces se mueve en silencio, solo esperando que nos pongamos en posición. Muchos de nosotros hemos vivido noches similares. Noches en las que parece que algo va a pasar, pero no sabemos qué. En estos momentos no es tiempo de abandonar la casa de la fe, ni de dudar. Es tiempo de permanecer en obediencia, con pies firmes, pero temblorosos. Cuando todo parece incierto, la certeza está en la sangre. Cuando el mundo cae en el caos, la seguridad está en la promesa. El secreto no es entenderlo todo, sino confiar incluso en la oscuridad. Porque a veces la noche es el lugar donde Dios demuestra que nunca duerme. La Biblia no describe al ángel de la muerte en detalle, y quizás esto sea intencional. Porque más que tu apariencia, lo que importa es tu misión. Él no vino por voluntad propia, sino en obediencia al mandato divino. Esto nos muestra que en el reino de Dios, incluso los ángeles más temidos obedecen a una autoridad superior. No actúan por impulso, cumplen una función. Este ángel, en particular, fue instrumento de juicio, pero también de separación entre la luz y las tinieblas, entre los que pertenecían al Señor y los que lo rechazaban. Esta figura que muchos temen en realidad nos enseña sobre el temor de Dios. No un miedo paralizante, sino un profundo respeto por su santidad. Y además, nos recuerda que el reino espiritual no es un cuento de hadas. Es real, activo, en movimiento. Cuando hablamos de ángeles, hablamos de seres que obedecen con precisión, que no llegan tarde ni se equivocan. Y si hasta el ángel del juicio sigue la orden del Padre, ¿cuánto más debemos nosotros seguir su voz con reverencia? Dios no se equivoca en lo que permite, e incluso los acontecimientos más aterradores pueden llevar dentro una semilla de esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios pidió sangre en las puertas y no una vela, una oración o una estatua? Porque la sangre ha tenido un significado profundo desde el comienzo de la Escritura. Representa la vida derramada, el pacto hecho, el sacrificio aceptado. En Egipto, la sangre del cordero era un anuncio espiritual.
Aquí ya hubo muerte, aquí ya se pagó el precio. Entonces el ángel siguió adelante, y hoy en día el mismo principio espiritual continúa. La sangre de Jesús, derramada en la cruz, es el signo visible de nuestra redención invisible. Él le dice al mundo espiritual: esta vida pertenece a Cristo. Muchas veces queremos mostrarle a Dios señales externas, una buena apariencia, palabras bonitas o buenas obras. Pero lo que realmente lo cambia todo es la sangre. Es cubrirse, entregarse, reconocer que sin Él no somos nada. El ángel de la muerte no miró quién estaba dentro de la casa, sino si había sangre en la puerta. Esto enseña que no somos salvos por nuestra fuerza, sino por gracia. Y cuando entendemos esto, empezamos a vivir con más humildad y gratitud. La salvación no es un logro, está presente, y la marca que el cielo reconoce sigue siendo la sangre del Cordero. La noche en que el ángel pasó por Egipto fue, para muchos, el final de una era. Pero para el pueblo de Dios fue el comienzo de una nueva historia. El dolor de aquella madrugada preparó el camino para el éxodo, para el viaje hacia la tierra prometida. Esto demuestra que a menudo las mayores liberaciones son precedidas por las mayores presiones. Y cuando Dios actúa, cierra ciclos con autoridad. Egipto nunca volvió a ser el mismo, y el pueblo de Dios nunca más fue esclavizado, porque cuando el cielo decide actuar, ni siquiera la rigidez de un faraón puede detenerlo. Esta es una promesa viva para ti hoy. Lo que parece el final podría ser el principio. Lo que hoy duele será testimonio mañana. La noche que hoy te asusta, mañana será un recordatorio de que Dios pasó y te libró. El ángel de la muerte no vino a asustar al pueblo de Dios, sino a conducirlo a la libertad. Y esta es la esencia de toda acción divina, transformar las lágrimas en liberación. Si estás pasando una noche difícil, espera en Dios. El día se acerca, y cuando Él diga: ahora es el tiempo, ni siquiera Egipto podrá detenerte más. Si esta palabra tocó tu corazón, no la dejes pasar como un mensaje más. Aquella noche en Egipto sigue resonando espiritualmente hasta el día de hoy. Todavía hay liberaciones, todavía hay sangre en los umbrales espirituales, todavía hay ángeles al servicio del Altísimo. Pero la diferencia está en la elección. ¿Te quedarás en la casa marcada por la fe o saldrás a ver lo que el mundo te ofrece? Tome una posición. Vive como alguien que ha sido apartado por Dios. Comparte este mensaje con cualquier persona que esté pasando por un momento difícil. Y si aún no estás registrado, haz clic en el botón y activa la campanita. Aquí hablamos de la fe con profundidad, con respeto y con el corazón vuelto hacia Dios. Que la sangre del Cordero siga siendo vuestro refugio y que los ángeles del Señor estén a la puerta de tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén.